Bueno, en el presente video aprenderemos cómo probar o testear componentes electrónicos. En ocasiones hacemos montaje en tarjetas o protoboard y no sabemos si el componente se encuentra dañado. También nos servirá si necesitamos reparar cualquier equipo electrónico. Ok, comencemos con unos conceptos básicos. Tenemos acá filtros o condensadores. Estos filtros o condensadores se encuentran de dos tipos. Tenemos electrolíticos, que son de este tipo, lo encontramos en varios tamaños, y tenemos cerámicos. Para medirlo, el tester o medidor debe estar en la posición de continuidad o para medir diodo. Tenemos el medidor o tester donde nos indica continuidad o diodo. Al unir las puntas del multímetro tiene que hacer un sonido o pitido y marcar una tolerancia. A partir de este valor mínimo nos vamos a basar y empezaremos a probar nuestras partes electrónicas. ¿Qué es un condensador? Un condensador es un componente electrónico que almacena energía de forma de campo eléctrico. En su interior tienen unas placas aisladas. No nos dejemos llevar por el tamaño. Esto solamente nos indica la capacitancia o el voltaje. Así que podemos ver este condensador es de 4700 microfaradios en 63 voltios y este es de 63 voltios en 4.7 microfaradios. Para ensayarlo o probar, colocamos las puntas del tester en cada uno de los extremos de los filtros. Vamos a probar. Colocamos el negativo, es la franja blanca, y la otra punta es el positivo. El tester, si él está bien, él tiene que sonar. Como escuchamos, él suena y se apaga. Si lo volvemos a ensayar, él no suena porque él ya está descargado. Le damos vuelta al filtro, colocamos la punta en el extremo y volvemos a probar. Ok, si probamos este que es de menos capacidad, de 4.7 microfaradios, vamos aquí, colocamos aquí, suena, no vuelve a sonar, vamos aquí, vuelve a sonar. Ok, estos filtros están correctos. En cambio, los condensadores cerámicos, estamos hablando de nano y picofaradio, y los otros son de microfaradio. Entre más faradio, más capacitancia, más almacenamiento de energía. Para los condensadores hay un equipo que se llama capacitómetro, que nos permite ver la capacitancia real del filtro o el condensador. Con este tester o medidor podemos probarlo, pero no nos mide la capacitancia de este filtro. ¿Cómo lo probamos? De la manera que indicamos anteriormente. Colocamos la punta en cada uno de los extremos y él tiene que sonar y se descarga. Si lo volvemos a poner, no suena porque ya está descargado. Estos condensadores, ya sean cerámicos o electrolíticos, se quedan pitando o en continuidad, significa que están malos. Si no hay pitido, están secos o están abiertos. De esa manera nos damos cuenta si estos condensadores o filtros se encuentran dañados. Miremos ahora qué son los diodos. Estos tienen una franja blanca en uno de los extremos que nos indica la parte negativa. Tenemos el diodo, podemos ver la franja blanca, negativo, y el otro extremo es el positivo. Y lo vamos a medir de la siguiente forma. Colocando la punta negativa del tester en la parte donde está la franja blanca del diodo y la positiva en el otro extremo. En estos multímetros digitales
nos marcará entre 500 a 800. A veces se pasa ese valor. Si lo invertimos, no tiene que marcar. Okay, podemos aquí. Vemos que nos marcó 593. Si lo invertimos, no marca nada. Entonces este condensador está en buenas condiciones. ¿Por qué no marca? Ok, es sencillo. Vamos a hacerle una pequeña gráfica y vemos aquí. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. Aquí es donde va la franja blanca. En el diodo, en la parte interna, tiene una unión llamada yuntura, que es esta. Cuando los electrones pasan de negativo a positivo, o sea, en esta dirección, esta yuntura se hace más delgada y los electrones perfectamente pueden saltar y el diodo conduce en esta dirección. Los electrones perfectamente pasan, siendo la polarización de esta manera. El gráfico de un diodo es de esta forma, lo vamos a encontrar en la tabla de esta forma, de la parte negativa, de la parte positiva. Cuando se invierte el diodo, cuando invertimos las puntas y medimos al contrario, esta yuntura se ensancha, por ende los electrones no pueden pasar. Entonces esta es condición, él está en condición abierta. Si este diodo marca continuidad, está dañado. Aquí tenemos una placa ya construida para un amplificador de construcción casera. Este es los drivers que van directamente conectados a la parte de la amplificación o salida del amplificador. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el negativo y este es el positivo de estos diodos. Vamos a marcarlo. Ponemos el negativo aquí, el positivo aquí y nos marca el medidor y el tester nos da 619. Si me voy para acá, porque estos dos diodos están conectados de forma continua, lo marco aquí y me marca los mismos 617, 618. Hay una pérdida, significa que aquí hay un problema. Este diodo está bien, entonces voy a marcar este diodo. Medimos aquí, ponemos el negativo en la franja blanca y el positivo en el otro extremo y hay un sonido. Significa que este diodo está dañado. Lo vemos aquí. A invertirlo no tendría que marcar y marca hay una medición. Entonces este diodo está en corto, hay que cambiarlo. Miremos ahora lo que son los transistores. Okay, existen varios tipos de transistores. Tenemos de este tipo. Este es el C890. Tenemos de este tipo de transistores de amplificación. En este caso tenemos el C5200 y tenemos este tipo de encapsulado. En este caso tenemos, este es el 908, el TIP 31C. En este caso existen varias formas de los transistores o varias tipologías. Tenemos esta que les mostramos, que es la típica. Tenemos el C890 y tenemos transistores un poco más grandes. Los tipos de transistores que son NPN y PNP, por ejemplo, el NPN viene su figura de la siguiente manera. Aquí tenemos la base, por acá tenemos el colector, por acá tenemos el emisor y acá internamente tiene un diodo. ¿Cuál es el principio de un transistor? Todo lo que entra
por la base, sale por el colector amplificado. Ese es el caso de la amplificación. Pero cuando la amplificación es alta, significa que por el colector está saliendo la mayor parte. Cuando la saturación es muy alta entre el colector y el emisor, entonces ya no amplifica, sino que se comporta como un switch. Ahí tenemos los dos principios de un transistor, que tenemos amplificación cuando sale de base a colector, y entre colector y emisor se comporta como un switch. ¿Cómo podemos identificar si un transistor es PNP o NPN? Él tiene un diodo hacia abajo. Vemos aquí, tenemos el diodo hacia abajo. Por tanto, aquí está el negativo y la base es positiva. Y sin dibujar en el colector es el negativo. En los gráficos de los transistores, este diodo no se dibuja. Hay un diodo en común entre la base y el emisor, y la base y el colector. Entonces vamos a probar este transistor si este viene típicamente emisor, base, colector en sus tres puntas. Ahora ensayamos cómo podemos medir el diodo principal. Siempre es el que va de base a emisor. El de base a colector siempre va a ser diodo secundario. Por lo tanto, este va a tener menos valor. Ok, vamos a medir este transistor. Este transistor es del tipo NPN. Aquí tenemos el gráfico, ya lo tenemos hecho. Este transistor es el 2SC890. Aquí tenemos la base, tenemos el emisor y tenemos el colector. Entonces en la figura de él es base, colector, emisor. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo podemos probarlo en el tester? De esta forma. Como él es NPN, entonces la base es positiva. Entonces colocamos la punta positiva en la base. Entonces él tiene que medir con las otras dos puntas de esta manera. Ahí nos marca 810, nos marcó aquí. Entonces con el colector y con el emisor 813. Ok, el diodo que va a marcar más siempre es el emisor. Entonces esa es la forma que nosotros dibujamos. Tenemos base, colector, emisor. Tenemos positivo en la base, colector 810 y emisor 813. Siempre el diodo que nos marca más va a ser el emisor. También tenemos transistores horizontales que en su configuración interna llevan un diodo damper entre emisor y colector. Vamos a hacer el grafiquito para mostrarles cómo son este tipo de transistores. Su diagrama va a ser así. Vamos a ver aquí, tenemos la base. Para acá tenemos el colector. Para acá tenemos el emisor. Entre colector y emisor tenemos un diodo damper, y entre base y emisor tenemos una resistencia bien pequeña, pero al medirla nos va a dar una lectura de continuidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. La resistencia va a ser de 50 ohmios. Entonces al medir este con el tester, colocamos la punta. Como este es PNP, la base va a ser negativa. Entonces colocamos la punta negativa en la base. Al colocar la punta negativa, con el emisor estamos midiendo el diodo damper que tenemos entre colector y emisor. Y si ponemos la punta negativa en la base
y la positiva en el colector, vamos a estar midiendo la resistencia de 50 ohmios que tenemos entre base y emisor. Estos transistores son muy usados para activar flashback en televisores en HD de 1500 voltios. Más o menos es la capacidad de ellos en 110. Para horizontales en monitores o televisores CRT para activar el flashback, como dijimos anteriormente. Este tipo de transistores, como les dije, hay que buscar la hoja PDF o el datasheet para poder ver y saberlo medir. Vamos a medir ahora los transistores. El 2SC5200 son transistores para amplificación. Este tipo de transistores, vemos que tenemos igual el mismo principio: base, colector, emisor. Y como es un tipo de transistor NPN, entonces la base va a ser positiva. Entonces vamos a empezar a probarlo con la punta positiva, y tiene que haber medición con las otras dos puntas. Colocamos la punta positiva en una de las patas y probamos. Aquí nos da una medida de 560 y aquí nos da una medida de 563. Entonces este es el colector, porque es el menor, el diodo que nos marca menos, y este de 563 es el emisor. Entonces tenemos la configuración de él, va a ser base, emisor, colector. Si esos diodos internos ya están en corto, entonces aquí nos marca continuidad, y al marcarnos continuidad ya este transistor está dañado y hay que cambiarlo. Esa es la manera en que hay que probar este tipo de transistor. Este es el caso del NPN. Ahora vamos a probar el transistor, el 2SA1943, que es un transistor del tipo PNP. Significa que la base es negativa y el colector y el emisor van a ser positivos. Entonces vamos a colocar, contrario del otro transistor, vamos a colocar la pata negativa, la punta negativa del medidor, lo colocamos en el transistor, en la base, y con el positivo vamos a testear. Vemos aquí, ponemos acá y nos marca 549, y nos vamos aquí 554. Entonces significa que este es el colector y este es el emisor. Siempre en un transistor la pata que nos marca más de entre base y la siguiente pata va a ser el mayor, va a ser el emisor. Aquí este es colector 547 y aquí marca 552, este es el emisor. Entonces este transistor queda con su configuración de esta manera: base, colector, emisor. Este es el diagrama con el que lo vamos a encontrar en su hoja o datasheet a este tipo de transistor, con el diodo, la pata negativa para arriba. Entonces por ende la base va a ser negativa. Y si vimos este es PNP, y si vimos el transistor anterior que es NPN, el gráfico es para abajo, el diodo, la parte negativa está para abajo, entonces la base va a ser positiva, es NPN, este tipo de transistor. Y para continuar vamos a ver ahora cómo los puentes de diodo, son 4 diodos, los vamos a usar para rectificar nuestra fuente y poder mandar el voltaje al circuito con uno de los diodos que no marque todo el componente está dañado. En este caso tenemos este componente electrónico con su numeración KBL06. Este es el componente que vamos a utilizar con estos filtros para nosotros poder rectificar la corriente y mandarla a todo el circuito del amplificador. Ok, la forma de este componente es la siguiente. Acá la tenemos. Estos se llaman puente de diodo. Ok, y su forma es así generalmente.
tienen 4 patas. Aquí tienen el positivo y acá tiene el negativo. Internamente su configuración es esta. Tenemos para acá. Okay. Aquí tenemos 2 diodos. Aquí hay 2 diodos. Aquí tenemos la siguiente pata. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos los otros 2 diodos. Sabemos que tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Si ya uno de cualquiera de estos diodos se corta, inmediatamente todo el circuito se daña y ya no vamos a tener rectificación en nuestra fuente. Vamos a medir aquí. Entonces ponemos la parte negativa acá, medimos aquí, tenemos una lectura de 550, aquí 567 y aquí tenemos 1325, que es la suma de los diodos que están internos en este componente. Si lo ponemos la parte negativa acá, le tenemos la parte positiva aquí, no tiene que marcar. Si marca, el componente está dañado. Ahora vamos a ver, acá tenemos una resistencia de 68 kilo ohms. Esto vamos a ver, solo vamos a probar un par de resistencias porque esto es un poco más sencillo. Entonces los colores de esta tenemos azul, gris, naranja y dorado. La tolerancia va a ser el dorado. En este tester nos indica resistencia. Aquí tenemos 2000 kilo ohms, aquí tenemos hasta 200 kilo ohms, 20 kilo ohms, aquí tenemos 2000 ohms y 200 ohms. Entonces, como esta resistencia es de 68 kilo ohms, la vamos a poner el tester que nos mida resistencia hasta de 200 ohms. Entonces ponemos la pata negativa en el dorado y la parte positiva acá. Y vemos aquí que nos da 66.2. Siempre nos marca eso por la resistencia que ella tiene. Entonces aquí nos marca que son 66. Entonces esta es de 68 kilo ohms. En este caso aquí tenemos esta resistencia es de 100 kilo ohms. Sus colores son café, negro, amarillo y dorado. Aquí tenemos el dorado en esta posición. Colocamos el negativo y vamos a medirlo siempre en la misma tolerancia, 200 kilo ohms, para que no se pase. Vamos aquí y el multímetro nos marca 91.5. vemos ahí 90. Entonces esta es de 100 kilo ohms. De esta manera vamos a probar este tipo de componente. Esto es un poco más fácil. En la descripción del video voy a dejar un link donde vamos a poder colocar los colores de esta resistencia, y esta aplicación en línea nos va a mostrar el valor de esa resistencia. Así vamos a poder medirla en estos multímetros o tester. Si no tienen internet, en el video me piden y yo les envío un diagrama como verán aquí en la computadora, un diagrama de resistencia. Ok amigos, ya saben, suscríbanse a mi canal, dejen un like en el video y los comentarios acá abajito de la descripción. Nos vemos en el próximo video.